¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, estamos bien aquí. Ya estamos a punto de comenzar. Nada más permíteme, porque esto se va a transmitir. Entonces, Sí, no hay problema. Oye, nada más para saber, ¿tú estás estudiando? ¿Eres contador? Contador en una caja popular. Órale, está fuerte ahí, ¿no? ¿Qué tal les ha ido? Bajaron mucho, ¿no? Por la pandemia. Fíjese que hasta eso para nosotros no tanto, porque nos apoyamos mucho en lo que son las remesas. Y ahí es en un pueblo. Entonces, Ya. ajá. Ahorita lo fuerte para nosotros son los contratados. Ya. Sí, yo he visto un poco de las casas y de eso, bueno, pues, es un tema bastante, tiene su propio tratamiento, su grado de complejidad. Muy especial. Yo he batallado mucho para conseguir asesoría inclinada a cajas populares. Yo no doy, sinceramente yo no doy, pero uno de mis clientes se dedica a bancos. No sé si te Pues si pudieras interesaría. enviarme el contacto. Sí, le lleva, aquí me atrevo con confianza, todavía que no transmitimos, es de Bancoppel. Bueno, da asesorías a Bancoppel, con Creces, HSBC. Creo que una casa popular tiene una división con Creces, pero él está en todo el sistema financiero, sabe lo de control interno. Yo le he ayudado a hacer temas contables. Yo veo más contabilidad. Digo, justamente vamos a hacer contabilidad electrónica. Ajá. Pero si te interesa, sí, con mucho gusto. Sí, porque lo que estoy batallando es con la contabilidad electrónica, porque no la hemos llevado. Ya. Apenas la vamos a preparar, entonces quiero empapelarme en eso. Permíteme. Claro. Contabilidad, buen día. ¿Qué tal, Katia? Le tengo que poner. Le tienes que presionar ahí. Buenas tardes, Katia. Ya estamos a punto de comenzar, nada que estoy dándole para transmitir, poder transmitir, pero denos unos minutitos. Katia, si nos ayudaras, como decir, ¿eres contadora o qué estudiante? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Katia. Soy estudiante de Contaduría Pública y Finanzas. Órale. ¿De dónde nos hablas, si podemos saber? De Uruapan. Órale. Ya llegamos, qué padre. Esperemos que, esta es una plática muy corta realmente, porque es para ir haciendo hambre. Pero si tienes alguna duda, conforme vaya, nos puedes interrumpir y con mucho gusto lo podemos ver. ¿Vale? Pero te va a servir muchísimo, porque hay mucha gente que aún no le entiende, y hay veces que nos espantamos, pero no hay nada que asustarse, la verdad es que es muy sencillo. ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho. Es que en mi audio te escucho así como que cortado. No sé si será el micrófono. Puede ser, bueno, aquí nosotros estamos monitoreando y se escucha bien, puede ser tu internet. Ok. Sí, lo más seguro, porque tenemos muy mal conexión. Sí, si gustas, nada más para... ya estamos casi a nada de comenzar, si gustas, mándale un mensaje creo que se contactó Miroslava, ella es la encargada de este evento. Si gustas, puedes mandarle un mensaje nada más para que nos tengamos más en contacto. Y con gusto te mando los datos de Gustavo. Gustavo es le lleva justamente la asesoría, te digo, a bancos grandes.
Y yo creo que les puede dar un muy, muy buen aterrizaje. También le lleva pequeña, ¿no? Eso está en todo el sector financiero. Te puede dar un acompañamiento en algunos temas. Yo puedo ver temas más sobre la contabilidad electrónica, pero si quieres, empezamos la sesión. Yo voy a estar aceptando gente conforme. Muy bien. Para contactarme con Miroslava, es quien te compartió el evento. Es quien te compartió. Se llama, mira, aquí la tengo, es Enrique Castro, ¿lo ubicas? Ahorita ya le dije, te va a mandar un... pero por Face. Ajá, te va a mandar por como te haya contactado, ya sea WhatsApp o Facebook, ella lleva el control. Pero tú no te preocupes, ahora sí que nosotros apoyamos con gusto. Perfecto. Déjenme compartir mi pantalla y pues vamos a estar aceptando personas que me lleguen. De cualquier manera, esto va a estar siendo transmitido en Facebook y vamos a hacer un video bien de todo esto por si lo quisieran retomar, ¿no? Con mucho gusto hacemos estas cuestiones para aliviarnos de la pandemia. Pero bueno, ya estamos conectados y vamos a platicar un poquito. Si pueden, yo voy a ir desconectando sus micrófonos, pero si en cualquier momento necesitan hablar algo, con gusto solo levanten la mano, ya que tienen esta función. Yo ando leyendo el chat y listo. Preparé una muy pequeña presentación, básicamente para hablar un poquito de este tema, obviamente. Y ya, entonces, ok, que más que nada porque tengo mi acordeón. La sesión no va a durar mucho tiempo, digo, antes para un poquito de hacer hambre antes de la comida, muchos salen de comer a las 2, y bueno, para que podamos atender algunas dudas. Yo me presento, soy Gerardo Germán Vargas López, somos, bueno, algunas de las cosas que yo hago para que sepan por qué puedo dar esta plática, porque a mí me interesa mucho. Por un lado, yo soy contador y llevamos algunos clientes, diferentes clientes, personas físicas, morales, y parte de ellos precisamente se dedican a la contabilidad, bueno, tienen la obligación de la contabilidad electrónica. Por otro lado, somos distribuidores de Compact y Compact solamente brinda la posibilidad, entonces hacemos estos eventos pues obviamente una gran manera de marketing. Y por otro lado, llevamos para aclarar algunas situaciones. Este evento salió a raíz de que pues, diferentes clientes me han preguntado sobre la contabilidad electrónica y lo primero que hacemos nosotros justamente es encuadrarlos y saber si están o no. ¿Qué tal, Ricardo? Un gran amigo. Te mando saludos. ¿Qué tal, Gerardo? Voy a desactivar tu audio y bueno, vamos a seguir. Y bueno, lo primero que hacemos realmente es ver si está obligado o no está obligado pues a llevar contabilidad electrónica, que sería lo más importante. Justamente en esta sesión pues vamos a hablar un poco de los antecedentes para saber cómo ha ido evolucionando y por otro lado la situación que está actualmente desde 2020-2021, cómo quedaron las obligaciones, porque ha tenido bastantes cambios, ¿no? Todo comienza desde que sabemos de que en momentos sonó muchísimo esta cuestión por la parte de los amparos, quiénes no estaban obligados, por qué tengo que enviarla. Sí considero que en un principio esto fue realmente un miedo por parte de los contribuyentes, hubo muchas malinterpretaciones, pero la verdad es que mucha de la información que se le está enviando ya la sabe el fisco, ¿no? Por otro lado también es atender y saber por qué el fisco tiene ciertas diferencias con nuestra contabilidad, básicamente con las deducciones, porque no todas las deducciones fiscales tienen un comprobante fiscal digital, un CFDI, y hablaremos muy resumidamente de este tema. Por un lado vamos a empezar pues sobre qué es la contabilidad electrónica. Básicamente comenzó en el 2014 con la muy famosa reforma y la obligación empieza desde el 1 de julio. Esto es a grandes rasgos y en este punto comenzaron los amparos. Comenzaron, si no mal recuerdan, pues muchísima polémica sobre aquellas personas que, bueno, aquellos contribuyentes que no quieren emitir esta información, ¿no? Independientemente si es constitucional o no, en la actualidad, al menos al día de hoy, que es lo que nos interesa, en el presente pues es constitucional, porque a final de cuentas así se establece, ¿no? Si no, no estaría dentro de la ley.
y los que sean parados, pues habría una excepción para ellos. Ahora, hay que entender lo siguiente. La contabilidad electrónica básicamente van a ser 2 puntos en un inicio y podríamos llegar a un tercero. Por un lado va a ser el envío del catálogo de cuentas y la balanza de comprobación. Ahora, la obligación es enviar sí o sí cada mes la balanza de comprobación. Se envía por una sola ocasión, posiblemente un catálogo de cuentas, pero cada vez que tengamos una nueva cuenta, pues tengo que volver a enviar el catálogo de cuentas con la balanza, porque si no habría una discrepancia. Yo por costumbre lo que hago la verdad con los clientes es enviar la contabilidad electrónica, tanto la balanza como el catálogo de cuentas. Y te evitas muchísimos problemas, no estás haciendo nada erróneo, aunque la información se repita, pues la verdad es que puedes llegar a perder bastante control. Y por otro lado está la parte de enviar las pólizas y los auxiliares. Ahora, esta información no se envía cada mes, solo se va a enviar si la autoridad me lo requiere. Comúnmente lo va a hacer por una revisión o por el tema de devoluciones. Hasta el final vamos a hablar yo voy a hablar un poco sobre mi experiencia y cómo me ha tocado esta contabilidad electrónica y pues vamos a dar un tiempo para preguntas y respuestas. Por otro lado, pues entonces tenemos que entender que nuestra obligación mensual va a ser el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación. Ahora, en la parte de los fundamentos, de aquellos que les guste como ser un poquito más técnicos, más que quieren un fundamento, pues aquí yo les dejo, esta presentación se les va a enviar con mucho gusto, se les deja en la descripción, va a haber en la misma transmisión de Facebook, va a haber un link para que lo puedan descargar de BitLive, y con mucho gusto se las dejamos. En este tema les dejo los fundamentos, los pueden revisar con muchísimo gusto y vamos a ver ahí los temas cuando se habla. También está en la ley del ISR por el tema de mis cuentas, en el 112, 118, pero bueno, creo que lo que más nos compete pues ahorita sería tanto que está la obligación en el código y en la resolución, que es la que pone las bases. Yo ya tengo a manera de acordeón porque vamos a hablar rapidísimo sobre este tema. Lo van a encontrar también en el anexo 24 de la resolución. Esta salió en el 2017 y esto básicamente es la contabilidad electrónica, o sería más bien la balanza, pero permítanme para que hablar sobre este tema. ¿Qué tal, Julita? Muy buenas. Muy buenas. Voy a desactivar igual tu audio, nada más para que no tengamos interferencias. Cualquier duda, reitero, pues la pueden preguntar por medio del chat y solo pues levanten la mano. Y bueno, vamos a ver ahora el tema pues sobre lo que actualmente ocurre con la contabilidad electrónica. Como les mencioné, está en el anexo 24 y en este mismo anexo 24 que rápidamente les vuelvo a compartir la página. Aquí estarían todas las bases de la contabilidad electrónica. Por un lado nos van a hablar de todos estos puntos. Justamente en la presentación, para que lo podamos ver más claro, serían estos. Esto sobre lo que nos va a hablar el anexo 24, nos va a hablar sobre pues las balanzas, los periodos en los que se tiene que enviar, el catálogo de cuentas, las versiones. Actualmente está la 1.3 y cada uno de los temas tal vez más importantes nos va a estar hablando en el anexo 24. Todas estas imágenes que les dejo, estos apartados, pues al final de cuentas están en este anexo 24, en los que ustedes van a poder pues especializarse en este tema. Nosotros ahorita le vamos a dar un enfoque más aplicativo, más vivencial y de acuerdo pues a como su servidor lo ha estado viviendo. Un tema, por ejemplo, aquí están ya las bases, ¿no? La parte que habría que leer. Una parte muy importante que me gustaría empezar a hablar es el tema de que el catálogo de cuentas que tiene el SAT, pues está muy, muy general. Y tiene una razón de ser, y de hecho venía en la exposición de motivos. A final del día, pues el SAT tiene que hacer un catálogo universal, pero no es lo mismo las actividades que va a tener una industria, tal vez los agapes, tal vez una armadora, una de servicios y así. Pero a final de cuentas les tiene que dar la premisa, o la posibilidad más bien, de poder hacer una contabilidad y que se la pueda expresar al SAT y le pueda entender. Entonces, no por un error que viene muy común es descargamos un catálogo de cuentas del SAT y con ese vamos haciendo la contabilidad, pero básicamente no vamos a usar
posiblemente ni siquiera el 20% de las cuentas que hay. Porque de entrada, pues todas las cuentas que son de materia prima, costos, pues no le aplicaría a empresas de servicios. A una asociación civil posiblemente no le va a aplicar, que van a ser obligados en este tema de la contabilidad electrónica. Anteriormente, por experiencia, yo he llegado a utilizar diferentes programas de contabilidad y al final del día en esos programas, antes de 2014 te brindaban diferentes propuestas, ¿no? ¿Quieres un catálogo de cuentas de servicios? Aquí está. ¿Quieres un catálogo de cuentas de una armadora? Aquí está. De una industria X, aquí está, ¿no? Una comercializadora. Desafortunadamente, no sé si para bien o para mal, empezaron a dejar de enviar estos catálogos en los mismos programas. Y esto es básicamente porque ahora te dan la opción de armar tu catálogo o utilizar el catálogo de chat. Esto aplicaría por experiencia pues, a programas al menos que yo he visto que sería COI, Compact, AsperStoy, Control y diferentes. Y todo el mundo ya lo que está haciendo es tenerlo de una manera unificada, ¿no? Con el catálogo del chat. Entonces, como contadores ahora tenemos la obligación de realmente hacer un catálogo de cuentas e ir pensando, ¿no? Y por un lado, y esta es la parte clave, por un lado lo que tenemos que hacer es armar el catálogo de cuentas de tal manera de que se pueda expresar la información para el chat. Es decir, yo puedo utilizar una cuenta y posiblemente esa cuenta no va a existir en el catálogo del chat. Lo que tendría que hacer es identificarla. Digo, la verdad es que básicamente todos los rubros van a tener un enfoque para efectos de la declaración anual y que al final de cuentas sí nos interesa, ¿no? Algunos temas que les interesa al chat pues van a ser todos los honorarios que le pagues a personas físicas, a personas morales, los viáticos, los combustibles. Este tipo de partidas las tenemos que catalogar, pero tal vez nosotros tenemos más divisiones. Aquí es cuando empezaríamos a utilizar la típica de otros gastos. Tenemos en su momento un poquito de una propuesta que yo hago. Nosotros justamente pues damos un curso de Compact avanzado en el que hablamos este enfoque. Y básicamente este enfoque va a ser a medida de que pues puedan pensar eso, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vemos en un curso. Con mucho gusto pueden pedir pues, nuestros datos. Por otro lado, lo que quiero comentarles entonces, con todo lo que hemos estado hablando, al final del día la contabilidad electrónica es algo universal, pero el que lo tengo que especializar o lo tengo que adecuar a cada una de las empresas. No, es complicado, considero que no, sinceramente, pero sí tiene un grado de dificultad en la cuestión de que nos va a requerir tiempo, ¿no? El tiempo va a ser pues de estar limpiando nuestra información contable y estarla adecuando, porque al final de cuentas nos va a servir para la declaración anual, pero para efectos contables no, y ahí es cuando empieza a chocar la diferencia. Por ejemplo, en su momento hubo un gran problema con los ERP, ¿no? Con plataformas como SAP, tenían estas complejidades de decir, yo no emito contabilidad electrónica. Hubo empresas que me llegó a tocar ver, incluso trabajar, que llevaban aparentemente una doble contabilidad, porque todos sus procesos estaban muy bien contabilizados, obviamente en SAP, porque tiene módulos muy especializados, pero no les servía para efectos fiscales. Hoy en día existen parches, toda esta parte digital nos ha permitido pues llevar la información Excel y exportarla a otro programa, ¿no? Pero en su momento pues ha tenido mucho revuelo. Ya hoy en día pues existen maneras para poder contabilizar este tema y ya no se ha vuelto complicado. Sin embargo, lo complicado que sí se ha vuelto es cómo se presenta la información, y hay veces que si no tienes una organización, un proceso contable para poder determinarla, pues vas a poder errar. Ahora, en teoría considero la mayoría que van a estar aquí conectados son contadores. Entonces, al menos desde mi experiencia, lo que le tienes que brindar al cliente y al contribuyente es, pues tranquilo, vamos a enviar tu información, va a ser de manera correcta y te puede ir demostrando por qué sí está correcta, y eso a mí me ha servido, ¿no? A un cliente no basta ya con enviarle la declaración, porque una declaración puede estar llenada de manera incorrecta y se está cumpliendo pero de manera mal, ¿no? Y el contribuyente te queda
satisfecho aparentemente. No, se le puede ir explicando, al menos yo platico con mis clientes 1 o 2 veces cada mes o cada 2 meses para poder hablar un poco sobre su situación fiscal e irle dando esa tranquilidad. Porque sí es importante, ¿no? Es importante que podamos brindar esa garantía. Y de igual manera, bueno, se sube a nuestra otra página, que es Escuela de Emprendimiento y Negocios. Para todos aquellos que son emprendedores, pues es importante que sepan que esta obligación se está enviando correctamente. Y por otro lado, sí considero que todos los contribuyentes deben tener un grado de conocimiento no especializado, pero sí un grado de conocimiento sobre finanzas y sobre impuestos. Al menos saber qué es información, y por lo menos la contabilidad pues te va a brindar información para la toma de decisiones. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las personas obligadas a enviar pues la contabilidad electrónica. Aquí aparentemente va a haber ciertos errores porque existen excepciones que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. En un inicio, la ley, el Código Fiscal nos va a hablar sobre una obligación que van a tener las empresas, las personas morales, incluso las no lucrativas, y las personas físicas, y nos va a mencionar que es actividad empresarial, arrendamiento y el riesgo. Sin embargo, vamos a tener el uso de mis cuentas. Va a haber 2 maneras de enviar la contabilidad electrónica. Por un lado, el mismo SAT nos brinda la posibilidad, ya hay software gratuitos, que lo único que tienes que hacer es bajar tu balanza, con un buscar B ordenas todas las cuentas y puedes enviarla. Y por otro lado está el uso de mis cuentas. Habrá ciertos contribuyentes que pueden hacer uso de ellas. De inicio solo aplicaría para las personas físicas. Las personas morales, pues, sinceramente yo creo que el fisco asume que tienen la capacidad, ¿no? Pero hay muchas empresas que son realmente pequeñas, que no llegan a ventas de 1 millón al principio de su emprendimiento, y pues tienen una carga administrativa bastante fuerte, ¿no? Yo considero que llevar esta contabilidad electrónica puede ser un poco complicado para los nuevos emprendedores que inician con una empresa directamente. Sin embargo, pues justamente tienen la posibilidad de... A ver, nos están preguntando, Enrique, respecto a mis cuentas, los FDIs emitidos y recibos no se deben de registrar en los apartados de ingresos y gastos. No te entiendo muy bien. A ver, Enrique, si nos puedes, si quieres, activa tu... Bueno, si quieres puedes activar tu micrófono, Enrique. Ahí está. Mi duda es en cuanto a las facturas emitidas y recibidas, si manualmente se deben que registrar o ya por automático se cargan a mis cuentas. Bueno, en el tema de mis cuentas, ese sí es muy interesante. Ya se activan en automático, afortunadamente, y justamente por eso ya no tienes que cambiar la DIOT. Cuando tú utilizas, que bueno, es en la siguiente diapositiva, el uso de mis cuentas lo que me va a permitir es, pues exentar de cierta manera, porque al final del día sí estás enviando contabilidad electrónica, ese es un hecho, sí estás enviando contabilidad electrónica, pero lo estás haciendo por medio de la plataforma de mis cuentas, es una facilidad administrativa. Por otro lado, ya no tendrías que hacer el registro tanto de los ingresos y de los egresos, sino los tendrías que ir seleccionando, tendrías como que irlos validando, Enrique. Ahora, esto en gran medida ocurre porque muchas veces tú emites un comprobante y este comprobante que estás emitiendo no deberías de deducirlo. Un ejemplo, por ejemplo, hay veces que vamos al Walmart o las mismas tarjetas, ¿no? Como muchas veces la tarjeta de crédito lo que haces ya la vinculas de tal manera que haga un proceso de facturación inmediata porque ya has facturado anteriormente. Pensemos en una tienda de autoservicios. Si tú vas y compras un equipo de cómputo, pues es una deducción, posiblemente. Entonces tú tienes la costumbre de facturar y de repente compras tu despensa, pues esa no va a ser deducible, ¿no? O compras dulces o algo que no sea deducible. En mis cuentas tú tendrías que seleccionar pues que no le estás dando un efecto fiscal o que sí le estás dando. Entonces, ese sería el único procedimiento y ya con eso se estaría dando por hecho de que estás haciendo el envío de la contabilidad electrónica o estás cumpliendo con esta obligación. Esto solo aplicaría
para el RIF, para las asociaciones religiosas que opten por esta facilidad y para los del régimen de arrendamiento. Vamos a hablar un poquito del tema de régimen de arrendamiento, pero no sé si con esto se conteste tu pregunta. Yo entiendo que tú serías una casa popular, si no mal recuerdo, pero tú eres una persona moral. Ahí corrígeme, Enrique. Si eres persona moral, tú tendrías que enviar la contabilidad sí o sí por medio por medio general, ¿no? Digámoslo así. Ahora, si estás no creo que estés por medio de flujos de efectivo, porque lo que se estaba llenando ahí en la plataforma, no sé si también ahí me estés preguntando, es que anteriormente, y eso fue hasta diciembre de 2020, se cargaban unos comprobantes. Sin embargo, esta facilidad de opción de flujos de efectivo para las personas morales no está exenta del envío de la contabilidad electrónica y si no mal recuerdo, y ahí corríjanme si pueden, no pueden utilizar mis cuentas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Perfecto. Ya te entiendo, Enrique. Ok, pero hay que tener un poco de cuidado con la parte de mis cuentas, porque en teoría ya la plataforma del SAT está optimizada, pero puede fallar. Ya está optimizada de tal manera para que si tú quieres entrar con una persona moral a mis cuentas, te mande un error. Pero sí me ha tocado gente que incluso hace sus facturas por ahí y eso es porque existe un error, ¿no? Entonces, esperemos que no caigan en eso y que no se dejen ir por la parte de enviar la contabilidad electrónica o quieran exentarla solamente por el aplicativo de mis cuentas, ¿no? Ya lo estoy utilizando y ya estoy exento. Este tipo de errores ocurre muchísimo. Por ejemplo, cuando uno se da de alta por medio del RIF, hay contadores que dicen, si el sistema te lo permite, lo puedes hacer. Es decir, tú estabas en RIF, te diste de baja y dentro de un año quieres regresar, pues ya no puedes, porque solamente puedes estar en el RIF una vez y si sales, o sea, disminuyes tus obligaciones cuando las reactives, pasas en directo al general de las personas físicas. Ahora, hay contadores o hay contribuyentes que dicen, es que la plataforma me lo permitió y comienzan nuevamente a tributar y comienzan de nuevo con el conteo de los 10 años, ¿no? Este sentido, a final de cuentas, dicen, es que si me lo permite el SAT o la plataforma, ya con esto tengo como, me puedo amparar. Me atrevería a decir que sería un volado bastante fuerte, yo no lo haría. Esta analogía la quiero llevar hacia este sentido, ¿no? No porque la plataforma te permita, debes de tributar de esa manera, ¿no? Yo he dado últimamente un ejemplo de que el fisco, la manera en la que se maneja, es que dice, uno como contribuyente, nosotros como contadores pues nos capacitamos y justamente pues estamos en esta sesión haciendo por eso. Pero los contribuyentes llegan y van con el fisco y dicen, oye, quiero pagar impuestos. Y el fisco les dice, sí, claro, págame, ¿no? Y el contribuyente le va a decir, pues tú dime cuánto. Y el SAT es cuando le dice, no sé, tú dime. Tú me tienes que pagar y tú lo tienes que declarar y tienes que hacer el cálculo correcto, ¿no? Entonces empieza este juego en el que solo se confunden y ahí es cuando entramos los contadores para dar esa tranquilidad, ¿no? Y hay veces que muchos contribuyentes, muchos de nuestros clientes empiezan a tributar, dicen, oye, yo no entiendo la contabilidad electrónica, ¿no? ¿La tengo que llevar? ¿No la tengo que llevar? ¿Me sirve? ¿Para qué? Es una obligación y a final de cuentas sí considero que es nuestra materia prima y nuestro producto final como contadores para nuestros clientes. Pero bueno, no vamos a seguir debrayando un poquito en ese tema para continuar en esta parte de la contabilidad electrónica. Vamos a leer un poquito de la persona más activa ahorita, que es Enrique. En el caso de una persona física profesional que optó por mis cuentas, se debe reflejar en la constancia del RFC en el que no esté obligado a enviar la contabilidad electrónica o no, mira, ve, en este sentido el régimen es el que te va a decir cuando estés obligado o no. Es decir, si tú estás en el régimen de incorporación fiscal, puedes optar por hacer la plataforma, por usar la plataforma de mis cuentas. Si tú no haces el uso de mis cuentas, estás dando por hecho entonces
que estás pasando a la obligación de estar enviando tu contabilidad electrónica. Entonces, habría que tener cuidado, no hay ningún documento que te diga expresamente estás exento. De hecho, cuando empiezas a entrar a la plataforma del SAT, en un inicio, si no mal recuerdo, pues está diciendo, ¿no? Esto es al principio, porque una vez que lo aceptas o lo niegas, o sea, lo rechazas la opción, pues ya la plataforma ya está parametrizada para darte directamente las opciones. Es decir, cuando tú eres un nuevo contribuyente o vas a tener un nuevo cliente, empiezas a llenarla tu primera vez la declaración, entras al portal, te va a preguntar, ahorita no podré enseñarles alguno porque no tenemos nuevos clientes que estén en esta situación, o sea, nuevos, pero en un inicio te va a decir, optas por el uso de mis cuentas y te va a dar una redacción para que estés exento del envío de la DIOR, de la contabilidad electrónica. Ahí es cuando sabríamos si está, reitero, no porque utilicemos mis cuentas, podemos estar exento de. Entonces habría que tener cuidado. Las mismas leyes aquí les dejo un poquito los fundamentos. El régimen de salarios, pues de entrada no hay contabilidad electrónica, ¿no? Esto suena hasta burdo, pero no quiero dejar ningún hueco. Por otro lado, está el régimen de actividad empresarial profesional, y aquí es una facilidad que da la resolución miscelánea. Es para cuando tengas ventas menores a 4 millones. En cuanto pases de 4 millones en el año, en ese momento sí o sí tienes que enviar contabilidad electrónica. Por otro lado, el régimen de arrendamiento puede hacer uso de mis cuentas. Sin embargo, cuando estás optando por la deducción legal, la muy burdamente, y considero que está mal dicho, deducción ciega, la misma ley del ISR no contempla el envío de la contabilidad electrónica. Sí tiene una razón de ser, obviamente. ¿Por qué? Porque ¿qué vas a estar referenciando? La contabilidad electrónica, a final de cuentas, es una contabilidad, siempre ha sido electrónica, de unos años, me atrevo a decir de 10 años para acá, 15 años para acá, desde que están todos los programas, la contabilidad ya es electrónica, ¿no? Ya la llevamos por lo menos en un Excel, ya están los programas contables. Sin embargo, como contabilidad electrónica se refiere, para efectos fiscales, el envío de la balanza y del catálogo. Ahora, en el régimen de arrendamiento, ¿qué pasa? Los ingresos, el SAT no tiene problemas porque tienes que emitir los comprobantes de ingresos. Entonces ahí ya tengo tus ingresos. Y los gastos, si estás optando por el 35% de deducción, no tengo más que revisar. Ahí ya tengo el cálculo del impuesto. Yo considero que ahí, pues, justamente hubiera sido un exceso que tengas que enviar una contabilidad electrónica. Porque en un inicio habría una discrepancia. Entonces, yo te voy a mandar, ¿lo deduzco o no lo deduzco? O sea, mando la información para efectos de deducción, pero no la estoy utilizando porque es el 35% la opción que estoy optando. Justamente, yo aconsejo siempre, pues llévate todo el año la deducción legal y al final del año ves si tuviste, por medio de comprobantes fiscales, fueron mayores al 35%. Por experiencia, muy difícilmente ocurre esto, salvo que hagas una inversión fuerte en el inmueble. Pero de ahí en fuera, la verdad es que el régimen de arrendamiento está muy limitado. Entonces, por un lado, pues no sé si se contesta ahí la pregunta, Enrique. Y por otro lado, pues el régimen de arrendamiento pues queda incluso obvio. Y por otro lado está la parte de los agapes, ¿no? Todo el sistema primario, el sector primario, tiene la obligación también de enviar su contabilidad de manera electrónica. Creo que se me pasó a decir esto. Parte de la contabilidad electrónica, ¿a qué se referiría? La contabilidad electrónica se va a referir a enviar un archivo que va a estar en formato zip, pero dentro de este archivo va a haber un archivo en XML, y eso es la contabilidad electrónica. Lo que haces es mandar pues un archivo en XML, que lo que va a traer es el catálogo de cuentas, tu catálogo, el nombre de la cuenta que tú le estás asignando, y lo que le interesa al SAT es el código agrupador y el saldo también, ¿no? Entonces, este código agrupador lo vas a referenciar, que lo veremos rápidamente. Lo vas a referenciar con una cuenta, ¿no? Va a haber un código para bancos y bueno, eso es la contabilidad electrónica. Ahora, regresando a los exentos. Todo el sector primario está exento
hasta 16 veces la UMA. Aquí yo les dejo el dato exacto para el 2021, que serían 523,000 pesos. Y les dejo de manera rápida, pues, el fundamento de la resolución donde lo pueden encontrar. Y bueno, ya por último, ya para entrar, si gustan, en un tema de preguntas y respuestas, la experiencia que yo tengo con la contabilidad electrónica, ¿cuál va a ser? En este tema de mi experiencia, creo que lo importante que yo les puedo compartir, yo me dedico también a hacer devoluciones de impuestos. En estas devoluciones, en su momento, estoy hablando de hace 2 años, 3 años para acá, y yo he llevado devoluciones con anterioridad, y siempre dije, ¿sabes qué? Aquí es cuando vamos a chocar con la contabilidad electrónica. No me han pedido, a la fecha, o sea, todavía este año, no me han pedido las pólizas en formato de contabilidad electrónica, ¿no? En el XML. Siempre la autoridad hasta ahorita me ha estado solicitando información por medio de Excel. Y me dice, lo que le interesa, no sé, yo me dedico más a las devoluciones de IVA, digo, más que nada porque son impuestos mensuales, definitivos, pero lo que me dice, dame una relación en Excel de tus 3 o 5 principales proveedores del periodo, relaciónamelos con el estado de cuenta, y cuando me dice, mándame las pólizas, yo le mando tal cual la póliza. Nunca me dicen qué formato. Y me lo llega a comentar, mándame la póliza en formato de PDF y mándame la balanza. Yo le he enviado siempre la contabilidad electrónica. En ese momento yo espero que me pida una relación, pero el mismo fisco lo que me ha estado solicitando es, y me han revisado incluso administraciones, no solo de la Ciudad de México, me han revisado administraciones de Monterrey, curiosamente, pero lo que me solicitan es un archivo de Excel donde les indique el XML, el cliente, el día, con la cuenta que pagué, el IVA acreditable, el subtotal y el uso, ¿no? Y que lo relacione con el estado de cuenta, ¿no? De manera visible, o sea, que le ponga una marca de auditoría. Pero lo que quiero llegar con esto es, yo como he vivido la contabilidad electrónica, no sé si sea errónea, no me atrevo a decir que esa sea la manera correcta, pero yo he estado en contacto en esta situación, afortunadamente o desafortunadamente, yo he estado en este contacto en el que me he dado cuenta que las pólizas no me las han pedido a la fecha. Ahora, todo esto lo comento porque hacer la contabilidad electrónica está relacionando un CFDI con cada uno de mis asientos contables se vuelve tardado. Yo incluso en el curso, los cursos que damos sobre Compact, me atrevo siempre a dar el consejo y cuento esta experiencia, pero doy el consejo de que creo que no hay uno de los que ha estado conmigo anteriormente, pero doy el consejo, no te limites a estar llevando en el ADD. Nosotros vemos en el curso avanzado cómo cargar las pólizas de manera eficiente y hay un apartado donde pones el XML. Ahora, también hay ciertas cuestiones que es el tema que quiero hablar. Hay deducciones totalmente legales que no llevan un CFDI. La utilidad o pérdida cambiaria, la fluctuación cambiaria no lleva un CFDI. Entonces, ¿qué información le vas a enviar al fisco? Esto es lo interesante, porque en una póliza se la puedes mandar al fisco en formato XML y te revisan la fluctuación cambiaria. A mí me han revisado la fluctación cambiaria y en este sentido no hay manera en que me relacionen tal cual un CFDI porque no existe. El tema de la depreciación es un gasto totalmente deducible, lo metes en la declaración anual, lo manejas en la conciliación contable fiscal. No hay un CFDI para un XML. Anteriormente había incluso los problemas, cuando empezó todo este revuelo, ¿qué pasaba con todos aquellos, aquel inmobiliario, gastos de instalación que tiene una depreciación, o bueno, una deducción del 5% anual? Habían quienes tenían, creo que todavía existiría ese caso ahorita, si estás deduciendo 5% cada año, te vas a tardar 20 años en poder deducir. ¿Esto qué implicaría? Que hace 20 años no existía el CFDI y que todavía a la fecha de hoy estarías terminando de deducir algo que ni siquiera tiene un CFDI de origen y no tiene la depreciación un CFDI. Todos los pagos al extranjero, el pedimento sí tiene un CFDI, de hecho los he visto, pero el pago que le hago al extranjero tal cual no tiene un CFDI.
Entonces, aquí el tema de la contabilidad electrónica no solo es que esté relacionado con un XML, sino que la lectura que hace, y esa es mi interpretación y no me atrevo a decir que es la correcta, el fisco lo que hace es, mándeme la información en formato XML, porque toda su infraestructura gira sobre esa configuración o sobre ese software, ¿no? Esa programación, no sé cómo decirlo. Entonces, la verdad es que la contabilidad electrónica creo que no se ha terminado de entender y hay veces que nos limitamos. Al final del día tenemos que entender lo siguiente. Una persona física posiblemente tenga que enviarla, pero hay la facilidad de enviarlas por mi cuenta. Las personas morales sí o sí tienen que enviar la contabilidad electrónica. Hay excepciones, considero que son muy puntualizadas, no las escribí en esto, porque van a ser, por ejemplo, para los partidos políticos, fedatarios, equipos de fútbol, no, también entraban ahí. No la tendrían que enviar, ¿no? Pero ya son puntos muy especializados que considero que al menos los que estamos ahorita reunidos y los que nos están viendo, pues tampoco tienen tienen esa implicación. Sin embargo, pues obviamente con gusto pues los invitaría a leerlo, ¿no? Hasta este punto me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, alguna aplicación. No podemos hablar un tema, ya es cerca la hora de la comida, y es un tema bastante abundante, pero si pueden preguntarme algo, Enrique, con gusto, Ulisa, Lisbeth y Fernanda, igual, ¿no? Como creo que aquí teníamos estudiantes, creo que es Ulisa, o Lisbeth, yo me atrevería a decirles, esto ahorita es algo muy relevante todavía, ¿no? A pesar de que viene de 2014, esto es algo muy relevante que les puede dar bastantes oportunidades en un trabajo, ¿no? Entender este sentido, ¿no? Y pues muchas empresas a la fecha se están dedicando a corregir esto, ¿no? Se están dedicando a relacionar, a entenderlo, y es importante que como estudiantes pues vayan empapándose de estos conocimientos, ¿vale? Si no tienen alguna pregunta, pues creo que descendió, estaba programada así para la 1:30, pero lo podemos dejar hasta aquí. Si tienen alguna, igual de manera, nos lo pueden escribir, nos pueden hacer llegar sus dudas. Esto va a estar grabado y en la descripción del video en nuestras páginas pues van a encontrar el archivo para que lo puedan descargar con muchísimo gusto. Algo que les gustaría, igual Ricardo, algo que te gustaría preguntar, con mucho gusto pues vamos viendo. Ricardo es, creo que una ley caminante, ¿no? Entonces, porque siempre puede citar la ley de manera extraordinaria, perdón. Gracias, Gerardo. No, por el momento no hay duda. Ya, si surge alguna, en su momento te lo haré saber. Vale. Pues muchas gracias por acompañarme. La verdad es que es un tema que tiene mucha relevancia. Y pues, sin más, tú tienes nuestros contactos. Con mucho gusto les invitamos vamos a estar haciendo este tipo de sesiones más común y vamos a hablar, ¿no? Nosotros vamos a dedicar a manera de publicidad a un enfoque cada mes, ¿no? Estamos planeando hacer un enfoque de arrendamiento todo el mes de mayo, ¿no? Entonces, hablamos muchos puntos de legales, fiscales y contables y los invitamos a que vean estas cápsulas, ¿vale? Son informativas y con mucho gusto lo hacemos. Pues sin más, me retiro y les agradezco muchísimo el tiempo. Voy a desconectar todo esto, pero bueno. Hasta luego.